Bueno, pues empezamos entonces. Vamos a situarnos una vez más, ya que, aunque vamos a continuar lo que comentamos, lo que empezamos a abrir, la distinción entre el ojo y la mirada, entre la mancha y el punto luminoso, pero vamos a situarnos para que veáis a dónde nos dirigimos. De nuevo, nuestro esquema. Y en nuestro esquema, digamos el nivel visual, el nivel 4, que es el nivel, es una de las palabras que más me llaman la atención que utiliza Lacan en el seminario 11, captura, esa es la palabra, ¿no? Entre otras que me llaman la atención. El nivel visual hace una captura del sujeto. Es una captura que tiene que ver con el efecto de lo visual del que venimos hablando y que capta al sujeto angustiado tanto en el nivel anal como en el nivel oral como en el nivel fálico. No sé si se ve, espero que sí. Entonces, lo que está aportando Lacan en el seminario 11 respecto a este nivel de lo visual es precisar cómo se hace esa captura del sujeto y qué elementos intervienen ahí, ya que, al contrario de lo que pasa en el resto de los niveles, la angustia está excluida, ¿no? Eso lo viene diciendo bastante enigmáticamente desde el seminario 10. Si la angustia está excluida, si es el nivel en el que el objeto A, como objeto positivo, ¿no? Como objeto que se atraviesa y que ahoga, está fuera, digamos que afecta, pero desde fuera del circuito, se trata de precisar eso, ¿no? De cómo se explica esa cuestión. Y luego la conexión entre este nivel visual y el nivel del falo. El nivel del falo, como veis, ya hemos dado muchas vueltas al respecto, es el nivel de la castración. En el nivel de lo visual aparece el falo, como decíamos el otro día, con la anamorfosis, pero aparece el falo positivo, positivizado. Así que lo que estamos intentando ver es cómo se precisa la captura del sujeto en el nivel visual y cuál es la conexión con el nivel de la castración, el nivel ante el que se sitúa el sujeto frente al goce del otro y cuando se pone de manifiesto el punto de deseo como deseo de castración, en el nivel fálico, y el punto de angustia como angustia ante la castración del otro. ¿Y eso cómo se conecta con lo visual? ¿Cómo se produce la solidaridad entre los dos niveles, básicamente? Ese es el punto donde nos situamos. Todo ello tiene que ver con intentar poner en juego y poner a prueba nuestro esquema, ¿no? Tiene cierta originalidad, pero no deja de ser una lectura de lo que está planteando Lacan, tanto en el seminario 10 como en el seminario 11. Así que nos toca ponerlo a prueba. Entonces, estábamos leyendo, como ya hicimos con el seminario 10, el seminario 11 tiene una ventaja respecto a la lectura que hicimos del 10, cuando leímos directamente el texto de Lacan. Y es que en el 11 podemos ir cronológicamente, cosa que en el 10 no podíamos. En el 10 teníamos que ir y volver hacia atrás y hacia adelante, porque si no, no había quien se enterase de nada. Aquí Lacan es más ordenado y entonces nos permite hacer una lectura un poquito más cronológica del seminario. Obviamente tenemos que seleccionar cosas porque si no es imposible, ¿no? Se nos haría interminable. Pero bueno, nos permite ir seleccionando lo que, por lo menos a mí, y lo que aportéis vosotros viene muy bien, seleccionando lo que a mí me parece más indicativo de lo que él está planteando y lo que él está aportando
en este seminario, sobre el campo de lo visual, el campo de lo escópico. Y en esa aportación él hace dos esquemitas triangulares, que son los que comenzamos a ver el otro día, que yo os decía, uno corresponde más a ese campo de la percepción del ojo, ¿no?, de lo visual como percepción, de lo que percibe el ojo, y otro, en esta escisión que él plantea entre el ojo y la mirada, entre lo que se ve y lo que se mira, o lo que te mira, ¿no?, en esa diferenciación, el segundo triángulo plantea el campo de la mirada. En la parte izquierda, dijimos, de los dos triángulos está el objeto. En el lugar del punto luminoso es un indicador del objeto, y el objeto, tal y como lo plantea en el primer triángulo, ¿no?, está ubicado en esa mancha que vamos a retomar hoy y que también hablábamos el otro día, en la mancha que se despliega, en el cuadro de Hopstein, ¿no?, que señalaba Lacan en ese ejemplo que él ponía de la anamorfosis. Así que en la parte izquierda el objeto y en la parte derecha el sujeto. ¿Bien? El sujeto que ve, ¿vale?, el ojo que ve en el triángulo superior, y digamos el sujeto que es mirado, por eso pone Lacan esta alusión al cuadro, que es desplegado como un cuadro desde la mirada en el triángulo inferior. Así que percepción, sujeto de la percepción, sujeto representado desde una perspectiva concreta, ¿no?, que permite ver el objeto, y el sujeto objeto de la mirada. Eso es un poco lo que estábamos planteando. Y hoy lo vamos a intentar definir y precisar lo mejor posible. Fijaos que en el primer triángulo, lo que primero explica Lacan es que es ahí donde se produce no solamente la exclusión de la angustia, la exclusión de la mirada como objeto que angustia, sino en un primer momento la captura del sujeto. El sujeto queda capturado. Yo os decía, lo habíamos leído, queda anonadado, ¿vale?, y queda paralizado, ¿no? Todo ese poder paralizador de las pantallas que sufrimos todos hoy en una dimensión increíble, que no sé ni siquiera si Lacan hubiera podido determinar, ¿no? Sujeto capturado o anonadado en el punto geometral, desde donde él ve, Lacan pone el ejemplo del cuadro, que es un punto de convergencia, ¿no? Son palabras que él va introduciendo en este nivel. El sujeto se encuentra, digamos, su representación en el campo de lo visual, gracias a que se ubica en el punto adecuado de convergencia. Según el punto de convergencia, tendrá la perspectiva adecuada o no del objeto. Y es la perspectiva la que le va a dar esa calma, ¿no?, ese sentimiento de posesión del que hablamos en el campo de lo visual. Entonces, sujeto capturado en el punto geometral de convergencia que hace del objeto una imagen como montaje determinado por la perspectiva. Eso sería una frase que resume lo que Lacan está planteando en este primer nivel. En el nivel en el que el campo de lo visual ubica a un sujeto, que es el nivel en el que, en el esquema que os acabo de mostrar, se ubica el punto de deseo.
ese punto de deseo engañoso, el punto donde la mancha se despliega en el cuadro de los embajadores y aparece la calavera, si lo miras desde la perspectiva adecuada, sería el que captura al sujeto. El lugar, el espacio donde el sujeto queda capturado en lo visual. Es una captura fundamental, porque es una captura que permite extraer el objeto de la angustia de los otros niveles que hemos visto en el circuito. Es decir, si esta captura no fuese tan potente, esa angustia que aparece en el nivel oral, en el nivel anal, ¿no? Angustia de no poder retener en el nivel anal, angustia de vaciamiento del otro en el nivel oral, angustia ante la castración del otro y ante el goce del otro en el nivel fálico. Bueno, pues si no hubiera este poder de captura en lo visual del sujeto, que calma esa angustia, bueno, pues sería mucho más difícil que esos puntos de angustia de los otros niveles tuvieran salida. Es decir, lo que Lacan está planteando es este poder, que es a la vez engañoso y necesario, de capturar al sujeto en el nivel visual, ¿no? Jorge, Adelante. ¿te puedo preguntar algo? Hombre, Estos dos triángulos serían simultáneos, claro, porque, eso es lo que... porque de alguna manera el punto luminoso, es una pregunta, el punto luminoso es lo que va a capturar al sujeto. No, espera. La captura se va, no, O sea, sí, o sea, digamos que él primero, en primer lugar, ubica y ejemplifica la captura del sujeto en ese despliegue de la mancha que de repente, ante cierta perspectiva adecuada, cobra una dimensión nueva. bien, Eh, Fijaos, o sea, dependemos para que la realidad perceptiva del campo de lo visual nos ubique al sujeto de la representación, para representarnos ahí, ¿no? Dependemos de la perspectiva. Y es cierto que la perspectiva lo cambia todo. O sea, el mismo objeto, no sé, sí, el o sea, objeto de deseo se ve como objeto de deseo desde la perspectiva adecuada. El mismo objeto puede volverse un objeto que produzca rechazo desde otra perspectiva, ¿no? Porque en una foto salimos guapos y en otra salimos feos, ¿no? La perspectiva lo cambia todo. Ese es el primer nivel. Lo que pasa es que luego él va a especificar, diría, o a precisar que esa captura en el primer nivel, en esa captura está implicado el triángulo del segundo nivel. Por eso, como has dicho, él va a superponer los dos triángulos luego en la siguiente clase. vale. Pero sí, pero vamos a intentar entender primero qué quiere explicar con los dos triángulos, que no es fácil, para luego entender que el campo visual en general consta de esa superposición de los dos triángulos, ¿no? Y así es como él lo pone. En la siguiente clase pone los dos triángulos superpuestos. Pero fijaos que en el primer nivel, en el nivel de la percepción, la realidad se construye a través de una imagen. Es interesante. Y en el segundo, a través de una pantalla. Así que también nos toca ver cuál es la diferencia entre la función de la imagen en el primer nivel y la función de la pantalla en el segundo. De momento, en el primero, lo que hace la imagen es permite desplegar una realidad perceptiva que depende de la perspectiva. Por eso el punto geometral, porque colocándose el sujeto en el punto geometral adecuado, la mancha del cuadro de los embajadores, lo que lo que captura la atención o captura la mirada como mancha, se despliega y se convierte en calavera. ¿Bien? Entonces, para Lacan, esa mancha se convierte en lo que él llama un atrapamiradas.
Es como que al ver ese cuadro apareciera toda una percepción de una realidad, vamos a decir, ordenada, equilibrada, y de repente la mancha captura la atención y te obliga a preguntarte qué es eso, qué hay ahí, ¿no? Y esa mancha se despliega, se puede descubrir qué es lo que hay ahí desde la perspectiva adecuada, no desde cualquier lugar. Ese juego, Lacan lo llama directamente montaje. Ese montaje es un montaje, ¿no? Un montaje operativo, un montaje para ubicar al sujeto de la representación. Ese montaje es justo lo que conecta este nivel de lo visual con el nivel fálico, con el nivel de la castración. ¿Por qué? Porque lo que se negativiza en el nivel de la castración, el menos fin, el falo que falta, se positiviza en el campo de lo visual, en ese despliegue de la anamorfosis, en ese despliegue de la mancha que se convierte en una imagen desplegada. Es decir, que ¿cómo se conectan y cómo se solidarizan los dos niveles? Uno despliega ilusoriamente el falo desde lo imaginario, el falo como imagen desplegada, ¿vale? Calmando la angustia del otro, que es la angustia de la castración, ¿no? Del falo que falta, del falo que falla. Uno es el falo como fallo, el falo de la castración, y otro es el falo desplegado, el falo que hace, que justifica, o no, que provoca el deseo de potencia. Vamos a ir un momento al esquema, de nuevo. Fijaos, el nivel 3, el nivel del falo, es el nivel de la castración. El falo falla o el falo falta. Deseo de castración para eludir la angustia ante el deseo del otro, ante la castración del otro, ¿no? Entonces, esa salida o una de las salidas de la angustia de castración a nivel visual, ¿cuál es? Pues que ahí, gracias a la perspectiva adecuada, el falo se positiviza. Se genera una imagen positiva de lo fálico. Por ejemplo, eso lo leíamos el otro día, la erección del pene. Por eso dice Lacan, ¿cómo no ese proceso de la anamorfosis en el cuadro, cómo no ha hecho evocar a nadie la erección del pene? Es un despliegue. Es un despliegue que te ubica no en el deseo de castración, sino en el deseo de posesión. Con las consecuencias buenas y malas que eso puede tener. Buenas en cuanto a que es calmante. Ubica, pone también una dirección al deseo, en el deseo de posesión, deseo de poseer. Bien. Intervenid cuando queráis, que esta idea es un poco la que permite plantear luego la distinción entre este campo de la percepción visual y el campo de la mirada, ¿no? Su secreto, vamos a decir así. El secreto de la captura. Esto sería lo manifiesto de la captura. Tan manifiesto que ciertos pintores lo han utilizado, ¿no? Lo de Hobbein está muy bien, Hobbein,
Holbein, perdón, está muy bien, porque al desplegarse de esa mancha precisamente una calavera, o sea, una imagen de la muerte, es como si él intuitivamente hiciese del cazador un cazador cazado. Es decir, de algo que te va a dar una perspectiva y va a ubicar al sujeto, al aparecer la imagen de la muerte o la calavera desplegada, no deja de conectar con la angustia. Es como que donde espero el despliegue del falo, me encuentro con la muerte, ¿no? Él intuitivamente, el cuadro, hace esa conexión. Bueno, si habéis captado esta idea, continuamos para ver cómo él introduce el otro campo, ¿no? El segundo triángulo, que es el campo del objeto A, o cómo en lo visual, donde el objeto A está, su presencia, digámoslo así, está excluido, su presencia como objeto de angustia está fuera del circuito del sujeto, está fuera del campo, pero cómo Lacan la ubica, cómo la intuye, ¿no? En ese campo de lo visual y cómo se conectan los dos niveles. En el nivel de lo visual, cómo se conecta el nivel de la percepción, digamos de la representación del sujeto, con el nivel del objeto A, que es al fin y al cabo el nivel del goce. Si el sujeto queda capturado, es porque hay algo ahí que lo excede. Si no, todo quedaría en una relación dual de la representación con el falo imaginario. Hay algo que excede eso, ¿no? Esa ubicación del sujeto. Bueno, estos párrafos no los vamos a repetir, ya os leí. Él llama la atención de que en este campo de lo visible todo es trampa, es muy interesante. Intenta explicar cómo la perspectiva determina al sujeto, por esto de la propagación en línea recta de la luz, lo podéis releer, lo hablamos el otro día, y sin embargo introduce, también lo leímos, que lo esencial, digamos, lo esencial de la captura está en otra parte. Dice, no en la línea recta, no en el campo de la percepción, sino en el punto luminoso. Y aquí yo repetí, punto de irradiación, fuente, fuego, surtidor de reflejos. Es la parte de la luz que supera, excede la percepción. Y de la que el sujeto, no solamente el sujeto, sino el ojo como órgano e incluso todo el organismo tiene que protegerse. Por eso él dice, no olvidemos que nuestro ojo es una copa en el sentido que hace rebotar la luz en torno a la copa ocular, y hay toda una serie de órganos, de aparatos y de defensas frente a ese exceso, ¿no? Que puede ser la luz. Y incluso dices, no solamente el ojo reacciona ante la luz, sino también la piel, ¿no? Por eso el elemento, este nivel visual, también puede estar presente en los ciegos. No solamente a nivel de percepción, en el primer nivel, sino a nivel de reacción de, por ejemplo, la piel ante la luz. La luz sería aquí el exceso, ¿no? Con aquello que hay que operar, que hay que ordenar, que hay que defenderse de alguna manera, o sea, la manifestación, lo que sería la manifestación del objeto A como presencia, ¿no? Como exceso.
Bueno, para intentar ejemplificar a qué se refiere, merece la pena leerlo. Cuenta una historia No, personal, no. un recuerdo. Dice, para que se den cuenta, pues, recuerdo la página, si la queréis buscar, es la página 102. Para que se den cuenta de la pregunta que suscita la relación del sujeto con la luz, para mostrarles que su lugar es distinto del lugar de punto geometral que define la óptica geométrica, les voy a contar ahora un pequeño apólogo. Es decir, para diferenciar los dos triángulos que hemos visto, ¿no? Es una historia verídica. Tenía yo entonces unos 20 años, época en la cual, joven intelectual, no tenía otra inquietud, por supuesto, que la de salir fuera, la de sumergirme en alguna práctica directa, rural, cazadora, marina incluso. Todo lo que dice no lo dice por decir. Es decir, cuando él dice, yo era un joven intelectual que no tenía otra inquietud que sumergirme en una de estas prácticas, no lo dice por nada. Ahora lo vamos a ver. Un día estaba en un pequeño barco con unas pocas personas que eran miembros de una familia de pescadores de un pequeño puerto. En aquel momento nuestra Bretaña aún no había alcanzado la etapa de la gran industria, ni del barco pesquero, y el pescador pescaba en su cáscara de nuez por su cuenta y riesgos. A mí me gustaba compartirlos, aunque no todo era riesgo, había también días de buen tiempo. Así que un día, cuando esperábamos el momento de retirar las redes, el tal Petit Jean, como lo llamaremos, al igual que toda su familia, que desapareció muy pronto, es un añadido que él hace, que ya digo que lo hace por algo, al igual que el tal Petit Jean, como lo llamaremos, al igual que toda su familia, desapareció muy pronto por culpa de la tuberculosis, que era verdaderamente la enfermedad ambiental en la cual toda esa capa social se desplazaba. Bueno, pues este hombre me enseñó algo que estaba flotando en la superficie de las olas. Se trataba de una pequeña lata, más precisamente de una lata de sardinas. Flotaba bajo el sol, testimonio de la industria de conservas que por lo demás nos tocaba abastecer. Resplandecía bajo el sol. Y Petit Jean me dice, ¿ves esa lata? ¿La ves? Pues bien, ella no te ve, con exclamaciones. El pequeño episodio le parecía muy gracioso a este hombre que se lo dice. Se lo debe decir, pues, con una carcajada, ¿no? Es decir, de alguna forma como riéndose de él, ¿no? Riéndose de Lacan. El pequeño episodio le parecía muy gracioso. A mí, no tanto. Quise saber por qué a mí no me parecía tan gracioso. Es sumamente instructivo. Doy un pequeño saltito. El hecho de que le pareciera tan gracioso y a mí no tanto se debe a que contaban un cuento como ese porque al fin y al cabo, en ese momento, tal como me pinté con esa gente que se ganaba el pan a costa de su esfuerzo, enfrentándose a lo que era para ellos dura naturaleza, luego muere la familia, yo constituía un cuadro vivo bastante inenarrable. Para decirlo todo, yo era la mancha en el cuadro. ¿Vale? Es decir, en ese ambiente donde un niño, no sé si podríamos decir hoy un niño pijo, ¿no? Aunque sea un joven intelectual, se introduce para aprender, él constituía una mancha en ese cuadro. Una mancha en medio de una familia, bueno, pues todas las características como las ha definido, ¿no? Que se ganaban el pan no solo con el sudor, sino con el riesgo de su vida. Yo era una mancha en el cuadro. Y porque me daba cuenta de ello, el que me interpelasen así, en esa cómica e irónica historia, no me hacía mucha gracia. ¿Bien? Estoy tomando la estructura a nivel del sujeto, pero esta refleja algo,
aclaro, estoy tomando la estructura a nivel del sujeto de la que hablaría un poquito más el primer triángulo, ¿no? Pero esta refleja algo que se encuentra ya en la relación natural que el ojo inscribe en lo que respecta a la luz. No soy simplemente ese ser puntiforme que determina su ubicación en el punto geometral. Es decir, el primer triángulo, el sujeto acaba en la parte puntiforme del triángulo, ¿no? No es simplemente eso, no es ese ser puntiforme que determina su ubicación en el punto geometral desde donde se capta la perspectiva. ¿Bien? Todo lo que hemos visto del primer triángulo. En el fondo de mi ojo, sin duda, se pinta el cuadro. El cuadro, es cierto, está en mi ojo, pero yo estoy en el cuadro. Es decir, él está ubicado en ese primer triángulo, él está en el cuadro, en el punto puntiforme, pero ¿qué es ese brillo, ¿no? ¿Qué es ese destello de la lata de sal? Dice, lo que es luz me mira. Y gracias a esta luz en el fondo de mi ojo, algo se pinta, que no es simplemente la relación construida, el objeto sobre el cual el filósofo se demora. Es decir, lo que aparecía en el primer triángulo, el sujeto de la representación, sino impresión, chorro que emana de una superficie que no está para mí de antemano situada a su distancia. Es decir, de repente aparece un destello, un brillo que se sale de la perspectiva, que se ubique como se ubique en el punto geometral que se ubique, no puede desplegar la mancha. La mancha justamente se hace patente, se manifiesta como mancha. La mancha que él mismo era en ese cuadro. Esto hace intervenir lo que está elidido en la relación geométrica, la profundidad del campo con todo lo que presenta de ambiguo, de variable, de no dominado por mí en absoluto. Ella es más bien la que se apodera de mí, la que me solicita a cada instante y hace del paisaje algo diferente de una perspectiva, algo diferente de lo que llamé el cuadro, de lo que llamaba el cuadro en el primer triángulo, ¿no? De ese objeto que cobra una especie de equilibrio, de dimensión perceptiva equilibrada y que permite que se despliegue, que se haga el objeto de la castración, que se positivice. Por tanto, que se eluda la castración a este nivel. Ese brillo, ese reflejo, es lo que indica que en este campo hay algo más. ¿Bien? Está el objeto A. Lo que pasa es que está velado, ¿no? Como él dice. El correlato del cuadro que ha de ser situado en el mismo lugar que él, o sea, afuera, es el punto de mirada. Él está ubicando a partir de ahí, de ese reflejo, el punto de mirada, ¿no? El lugar de la mirada en este campo. Solo que, como hemos visto en mi esquema, está fuera. Está fuera del campo del sujeto de deseo. Pero que esté fuera no quiere decir que no esté. No solo está, sino que es lo que participa de la captura del sujeto, ¿no? Desde fuera lo captura. Lo que media entre ambos, lo que está entre los dos, es por su parte de otra índole que el espacio geometral. Es algo que desempeña un papel exactamente inverso, que opera no por ser atravesable, sino al contrario, por ser opaco, la pantalla. Es decir, lo que está entre los dos, vuelvo por un momento al esquema del triángulo, del segundo triángulo ya. Está el punto luminoso, en ese lugar del objeto. No está diciendo que el punto luminoso sea el objeto, sino que el punto luminoso ubica
el lugar del objeto y que hace desplegar a través de una pantalla que se sitúa en el lugar intermedio algo que le pone al sujeto en el lugar de ser mirado, no de ver ni de siquiera de mirar, sino de ser mirado, ¿no? Por eso pone aquí cuadro, ¿no? Porque ahí es el sujeto el que es mirado como un cuadro, mirado por el punto luminoso. Se convierte, por tanto, en la mancha del cuadro. Esta mancha que en el primer nivel, en el primer triángulo, ha quedado explicada, ha quedado desplegada. Si nos preguntamos qué es eso en el cuadro de Holbein, tenemos la respuesta en el punto geometral. Pero aquí no. Aquí es como si se reprodujera lo que realmente es, en ese caso es Lacan, como mancha en el cuadro. Y entonces ya no se despliega una imagen, como en el primer triángulo, sino que esa dimensión, esa segunda dimensión, está mediada, es lo que él dice, por una pantalla. Y ahora dice algo más de la pantalla. Se podría situar en la anécdota que ha contado del Petit Jean, ¿se podría ubicar lo que es la pantalla? Porque yo no me gusta. Me gustaría entender la Vale, pantalla. vamos a seguir, Gerardo, porque, Vale, claro, vale. ahí tenemos que articular al menos tres elementos que están poco claros, ¿no?, en el relato, que es el lugar del objeto mirada, a diferencia, si es que es lo mismo o no, del lugar del punto luminoso, ¿vale? Y luego qué función tiene ahí la pantalla. Aquí sí, aquí él va a dar alguna explicación más. Fijaos lo que he dicho hasta ahora de la pantalla, que hace una labor opuesta a la imagen, y precisamente por ser la pantalla opaca, ¿no?, por ser algo opaco. Ser algo opaco quiere decir algo que no deja pasar la luz, que en su dimensión de pantalla, una pantalla está limitada, no deja, en ese lugar no deja pasar la luz, ¿vale? Por eso alude a lo opaco de la pantalla. Sigo leyendo. En lo que se me presenta como espacio de la luz, la mirada siempre es algún juego de luz y de opacidad. Siempre es esa reverberación que hace un rato era el punto central de mi cuento. Siempre es lo que en cada punto me cautiva, porque es pantalla, porque hace aparecer la luz como iridiscencia que la rebosa. Es decir, el punto importante de la pantalla es que establece una zona opaca, hasta podríamos decir una zona de sombra, y hace que la luz sea iridiscencia que la rebosa. ¿Vale? Es decir, conjunta la luz con la sombra. Un juego de luz y de opacidad, como está diciendo, ¿no? Hace aparecer la luz, ¿no?, como iridiscencia que la rebosa. La pantalla es una especie de defensa que hace aparecer la luz para todos nosotros como iridiscencia que rebosa la pantalla. ¿Vale? El punto de mirada siempre participa de la ambigüedad de la joya, ¿no? Esta ambigüedad se refiere de ese juego de luz y de sombra, de luz y de opacidad. Por mi parte, solo soy algo en el cuadro, yo también, cuando soy esa forma de la pantalla que hace un rato llamé la mancha. Digamos que el punto luminoso le hace, conecta con lo que en el primer momento, en el primer triángulo, había llamado la mancha. Es como si
deshiciera el engaño del primer triángulo, el engaño de la percepción. Vale, está la percepción, pero de vez en cuando aparece un reflejo, un resplandor que no se puede ubicar en la perspectiva, ¿vale? No es la mancha que se despliega, sino que es como una especie de resto excesivo de esta defensa, ¿no? De esta iridescencia que rebosa la pantalla. Es como una muestra de lo que la pantalla no puede tapar. ¿Bien? Por tanto, el destello de la lata de sardinas que él ve no es el objeto A, ¿vale? Sino que viene a mostrar que hay algo ahí que se escapa, que excede aquello que se puede poner en perspectiva, ¿no? A través del ojo y a través de la visión. Pero el objeto A él lo ubica más en lo que es la luz, ¿vale? En la luz como exceso, en la luz de la que hay que defenderse. El punto luminoso, había escrito, es una manifestación fugaz, simplemente. Es muy importante el término fugaz aquí, ahora os diré por qué. Pero el punto luminoso es una manifestación fugaz de ese objeto A este nivel. Es decir, es una manifestación fugaz de la mirada. Fugaz es evidente, ¿no? Porque aparece y desaparece. Es decir, en su aparición está implícita una temporalidad que no es la temporalidad del punto de angustia en el resto de los objetos. Si hemos dicho que en el año pasado sobre todo, que la angustia, Lacan, esto también es del seminario 10, la relaciona con una temporalidad, con un punto temporal que tiene que desarrollarse y establecerse para que al límite del ahogo, al límite de la angustia, se busque una salida, la manifestación del objeto A este nivel es simplemente fugaz. Es decir, dicho de otra manera, el destello de la lata de sardinas no lo angustia. No se establece a este nivel el tiempo de la angustia. Todo esto él no lo dice así, ¿no? Es una lectura que podemos hacer. Vamos a volver por un momento a nuestro esquema. ¿Por qué en el nivel 4 se elude la angustia? Iros a la parte de abajo. En cada nivel para que haya angustia, la angustia está ubicada a una temporalidad. ¿Qué temporalidad es esa? La temporalidad en la que el objeto A, decíamos, sube a la escena, se instala en la escena del sujeto. Como dice Lacan en el seminario 10, se instala en aquel que todavía se sostiene en la escena. Pero aquí no hay tiempo de angustia. Aquí el brillo, el destello, es fugaz. Ese es el punto que a mí me parece que explica mejor por qué a este nivel, como él ya había dicho en el seminario 10, se elude la angustia. Porque cuando aparece como un destello, aparece en una manifestación fugaz. ¿Bien? O dicho de otra manera, es como que apareciera, y ya conectando esto también un poco con la señal de angustia de Freud, ¿no? En el esquema de los 4 tiempos que hemos hecho, no lo voy a sacar otra vez, a este nivel, a nivel visual, en la angustia solo se manifestase la señal de angustia. La angustia como señal.
¿no? Esa señal fugaz que abre al tiempo de la angustia, solo que aquí no abre al tiempo de la angustia, porque aparece solo como destello. ¿Os acordáis, no? Hicimos tiempo de la señal de angustia, tiempo de la aparición de la angustia y luego tiempo de la angustia. Tiempo de la angustia es este que describo aquí, pero aquí se da la señal, pero no la aparición de la angustia. Lacan, cuando se sintió mal porque se reían de él, pero no se angustió. Simplemente no le gustaron esas risas, pero no se angustió. Adelanto, no nos va a dar tiempo creo hoy, que en la siguiente clase a esta temporalidad particular, ¿no? en el nivel visual lo va a llamar instante o momento terminal, ¿no? Que era una pregunta que el otro día hacía Eduardo Chamorro también respecto a la temporalidad, ¿no? El instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Pues aquí no hay tiempo de comprender. Aquí él habla de instante terminal, juntando el primer tiempo y el último, ¿no? El instante de ver y el momento de concluir. Lo vemos, pero lo adelanto para que veáis la importancia que tiene esta cuestión de la temporalidad, ¿no? Para explicar por qué a nivel visual eludimos la angustia, ¿no? Tiene toda la aplicación práctica. ¿Por qué nos enganchan las pantallas, ¿no? Y cada vez más? Bueno, seguimos leyendo. Interrumpidme, por favor, cuando queráis. Estamos un poquito más adelante. Pasa un poco despacio las páginas. Nos vamos a ir a la 108. En estas clases Lacan no solamente tiene en la cabeza definir esta captura del sujeto en el campo de lo visual, como está poniendo como ejemplo el cuadro del pintor, bueno, pues también está intentando definir cuál es el saber hacer, vamos a decir, sublimador y creativo del pintor en relación al objeto A, ¿no? Así que es un añadido también que él hace al campo de la sublimación, ¿no? De la sublimación a través de la creación pictórica, bueno, como ya hemos comentado otros años, aparece desde el seminario 7, ¿no? Desde el seminario de la ética, la consideración de la sublimación. Entonces, en esta página 108 dice, a quien va a ver su cuadro, el pintor da algo que, al menos en gran parte de la pintura, podríamos resumir así. ¿Quieres mirar? Pues aquí tienes. Ve esto. Le da su pitanza al ojo. Yo no lo sabía, la pitanza es la comida de los pobres, ¿vale? Como una especie, como la comida de consolación, ¿no? Al que no tiene otra cosa. Le da su pitanza al ojo, pero invita a quien está ante el cuadro a deponer su mirada como se deponen las armas. Este es el efecto pacificador apolíneo de la pintura. Luego dirá que es el valor social de la sublimación, ¿no? El valor social que señala Freud y que destaca Freud, y que él hasta ahora no había señalado.
Este es el efecto pacificador apolíneo de la pintura. Se da algo al ojo, no a la mirada, algo que entraña un abandono, un deponer la mirada. ¿Bien? El problema es que toda una faz de la pintura se separa de este campo, vamos a decir del campo apolíneo, ¿no? Que es la pintura expresionista. Esta, y es lo que la distingue, brinda algo que procura cierta satisfacción, diríamos mejor, cierto goce, en el sentido en que Freud usa el término cuando se trata de satisfacción de la pulsión, es decir, está hablando del goce, cierta satisfacción a lo que la mirada pide. Es decir, aquí no está hablando del placer, ¿vale? Del placer está hablando en el primer triángulo y en el primer aspecto de la pintura, en el efecto pacificador. Aquí está hablando de que a partir del expresionismo, algo del goce de la mirada se refleja en el cuadro, ¿no? Se refleja en la pintura. Algo se cuela, un juego, lo ha dicho, de luces y sombras, de luz y de opacidad, aparece en la pintura a partir del expresionismo. Es sumamente interesante, ¿no? Cómo él hace esa conexión con una crítica, ¿no? de la pintura como manifestación artística. Bueno, simplemente os recuerdo que yo, sobre todo para los que no habéis estado en ese momento, había esquematizado como el esquema de los discursos. Bueno, creo que lo tengo, ¿sí, no? A ver. Sí. Habíamos establecido dos discursos en la creación artística, dos formas de discurso, ¿no? En ambos casos se elude la castración en cuanto a que no está la barrera inferior que señala Lacan en los cuatro discursos, pero esto que está diciendo ahora, la función, vamos a decir, apolínea, placentera de la pintura, más relacionada con el primer triángulo, con el de la percepción, podría también representarse en esta primera forma discursiva, ¿no? Desde su saber hacer, el pintor, vamos a decir, hasta el expresionismo, refleja, se ubica, ¿no? Como agente en un ideal, como agente del discurso que el pintor pone en juego, se lo dirige a un sujeto para producir y para hacer caer, diríamos, para extraer un objeto, ¿no? Un objeto de goce. Por eso habla Lacan de que en ese efecto pacificador se depone la mirada, ¿no? Se rinde la mirada. Aquí el objeto cae, ¿no? En este efecto placentero de la pintura. Por eso dice, ¿quieres mirar? Es decir, hay un goce que hay que satisfacer, que hay que poner en juego. Bueno, pues ve esto que te va a calmar, ¿no? Depón tu mirada, renuncia a tu mirada para obtener el placer, ¿no? de la pintura. Y en el segundo nivel, a partir del expresionismo, está este otro discurso, ¿no? Que es, ya se pone en juego directamente esta manifestación de luces y sombras que tiene que ver con el objeto. Se pone en juego como agente activo. También gracias al saber del artista, pone en juego más directamente esa manifestación del objeto, y aquí lo que cae no es tanto el goce, sino es un sujeto. Es el sujeto el que queda, vamos a decir, una vez más, transformado en mancha, como Lacan ante la lata de sardinas, ¿no? Que queda transformado en mancha en el cuadro. Bien. Ese sería el saber hacer del pintor.
tanto en un nivel como en el otro, ¿no? Es lo que está comentando en la página 108. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Continúo? A ver. Me confunde un poco en la primera fórmula Sí, que el goce que cae sí. se represente ahí con el A más. Sí, porque sería el objeto atravesado, el objeto que angustia. El la más es como el objeto que se Pero presentifica. cae y no produce angustia entonces, ¿no? Claro, en el sentido que se representa como una especie de, como él dice, un deponer la mirada. Se deponen las armas, ¿no? Se elude la angustia, sí. Es un cuadro bello, simplemente. Ya, ya, ya. Ya. Holbein, Holbein, me olvida el nombre, Holbein. tiene la capacidad de intuir, a pesar de estar en un momento previo, ¿no? Estar en este discurso, de captar algo más ahí, ¿no? Y lo pone de manifiesto. En esa manifestación de la pintura equilibrada aparece la mancha de la muerte, ¿no? La sombra de la muerte. Pero estamos en un discurso, bueno, lo que él dice, la faz apolínea de la pintura. El efecto pacificador, apolíneo, se le da al ojo y no a la mirada algo que entraña un abandono del objeto. Por eso es, en un momento dado, él llama al cuadro, a este tipo de cuadro, un domamiradas, de domar la mirada, ¿no? Doman la mirada como exceso. No me digáis que no es interesante, ¿eh? Yo que sé muy poquito de arte, pero es una manera muy, muy importante de ubicar las dos vertientes del arte. Sí, es muy interesante esta separación entre el campo escópico y el campo geometral, ¿no? Porque también lo que dice, uno habla del sujeto de la filosofía, ¿Sí? del sujeto que se ve que ve que se ve, ¿no? El sujeto del pensamiento, ¿Sí? y la otra del sujeto de deseo, ¿no? El sujeto que emerge, que es pillado, donde aparece la pulsión, Mm. ¿no? Claro, pero Este capítulo es muy... Alejandro, fíjate que no es el sujeto de deseo. El, aparece el objeto causa de deseo, que participa en la Sí, captura del sujeto de deseo. Pero lo captura desde, como él dice, todo es trampa. Lo captura desde la trampa, desde el velo, desde lo velado. claro. Porque el Sí, sujeto, y ahí es cuando aparece el sujeto dividido, ¿no? O sea, el sujeto que está, el ejemplo que pone Lacan, claro, mirando a través del agujero la escena sexual y que se descubre y que aparece una mirada, ¿no? Que lo transforma él también en claro, cierta forma en un claro. objeto, ¿no? Sí, sí, sí. Aparece su falta ahí ante la mirada del otro. Ahí aparece la vergüenza. Claro. Lo que había dicho, lo hemos dicho el otro día, ¿no? Aparece la vergüenza cuando el sujeto mira a través de la cerradura y es sorprendido por el otro, ¿no? En ese mirar. Y la vergüenza, en cierta forma, es una forma de angustia también, ¿no? Y él incluso en el seminario 10 Mm, lo pone en relación, y hay algo que a mí me interesa mucho sí, sobre Occidente y Oriente, cómo se maneja la culpa y la vergüenza también, ¿no? mm, Porque parece que en Occidente está más la culpa y mm, en Oriente está más la vergüenza, pero son manifestaciones de algo que sí, carece de sentido, ¿no? O sea, el objeto A en realidad es un objeto vacío, sí, sí, un agujero, un vacío de sentido en el que aparece el sujeto también, ¿no? El sujeto como falta, el sujeto... mm. Sí, Sí, yo creo, si yo he entendido bien lo que leímos el otro día, que la vergüenza aparece como en un nivel más vinculado a la castración, eh,
a que la castración se pone de manifiesto en ese momento, es como que me han pillado, ¿no? De repente surge, te pones ante la mirada del otro como sujeto castrado y no es exactamente ese el campo de la angustia y del objeto, ¿no? Es como un nivel antes. Sí, 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 no es el mismo, claro. Entonces, por No eso es lo con el mismo para ejemplo creo que era cultivar. de Sartre, si no recuerdo mal, Ujú. de cómo conceptualiza la vergüenza, Mm, pero todavía no determina la vergüenza como una manifestación del objeto A en la mirada. La manifestación del objeto A en la mirada es a través de la luz, ¿no? Y de la luz como exceso. mm. Sí, lo del punto luminoso es brutal, ¿no? El juego entre luz y sombra, Ujú. como que en realidad un punto luminoso también es a la ausencia de sentido, ¿no? Que yo me imagino que la cuestión se convoca la angustia o no, depende de, bueno, de un fantasma singular, ¿no? O sea, si aparece, o sea, en tanto que aparece el deseo del otro, Mm. si hay respuesta al deseo del otro es una cosa. Si no hay respuesta, ya, claro, estamos en el terreno de Bueno, la o sea, angustia, de lo ¿cuándo real. aparecería la angustia? Y volveríamos a nuestro esquema. Un momentito. Si hacemos caso, si nos dejamos orientar por el esquema, la angustia aparecería, es decir, ¿qué arrancaría al sujeto de este lugar de calma, de contemplación, de posesión, de ilusión de posesión del objeto, ¿no? Pues lo que, por ejemplo, aparece como angustia del superyo. Hay algo del superyo que arranca al sujeto de ese estado. O sea que para que se manifieste la angustia siendo dentro del circuito del deseo, tendría que, o sea, para que no quedásemos instalados en esa autocomplacencia de lo visual, del mundo de la percepción, Ujú. la solidaridad con los otros niveles, ¿no? Con lo que arranca de ese lugar, de esa identificación narcisista y del yo, por ejemplo, en el nivel de invocante. Mm. Sí, eso a mí todavía no alcanzo a entender mucho el esquema, si te Ujú. contesto, en el sentido que, em, claro, incluso en este capítulo, eh, Lacan habla sobre cuando se presentifica el otro, ¿no? O sea, que en realidad la mirada, incluso lo que escuchamos Ujú. desde lo invocante, Ujú. es cuando imaginamos al otro, ¿no? Se presentifica al otro. Y ahí, claro, pues yo igual lo pienso en un terreno más fantasmático, en tanto que se presentifica el otro, cualquiera de los objetos puede, digamos, ser pantalla a lo real, en tanto que, por ejemplo, un fantasma anal de no retención, ¿no? Se presentifica al otro, se caga del susto, como dice Ujú. la expresión, que en Sí, realidad hay algo que se puede manifestar desde ahí también, ¿no? claro, sí, Se sí. convoca la angustia y aparece el compromiso con el cuerpo y bueno, y puede salir desde lo anal, digamos, o podría salir desde el oral también, la angustia de ser devorado, o, ¿no? Entonces, sí, por eso no me ubico muy bien en el esquema. Sí, Mira, sí, sí. la angustia en los otros niveles, aparte tal como la define Lacan en el seminario 10, en lo anal es angustia de no poder retener. Ujú, Y en lo oral no es tanto angustia de ser devorado, sino angustia de vaciamiento del otro, ¿no? Eso es lo que él plantea. Pero no es la misma angustia. Esta angustia requiere de un objeto que se atraviesa y de un tiempo de atravesamiento. Lo que intento explicaros a partir de lo que dice Lacan es que en lo visual no hay tiempo de atravesamiento. La angustia está fuera, digamos, del sujeto. La angustia en lo visual no atañe al sujeto.
Puede manifestarse desde la desestructura, ¿vale? Puede, pero no se manifiesta desde este campo donde el sujeto está ubicado en el circuito que da lugar al deseo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la salida desde a esa acomodación, calma, tranquilización de lo visual? Ahí estaríamos en el primer triángulo, ¿no? Pues porque se manifiesta la castración a nivel del falo o se manifiesta la castración a nivel del superyo. ¿Cómo se manifiesta? Y esto ahí volveríamos a Freud. ¿Cómo se manifiesta la castración a nivel del superyo? Esto que dice Freud, la amenaza de castración. Si te sigues tocando, llamaré al doctor, como le dice la madre de Juanito a Juanito. Llamaré al doctor para que te corte el hace pipí. Eso es a nivel invocante. Eso arranca a Juanito de cualquier identificación con este nivel visual de posesión del objeto, tal y como estamos aquí mostrando, ¿no? El deseo de posesión es una respuesta a la potencia del otro, pero ahí el sujeto queda acomodado y calmado, pero es arrancado de ese lugar, tanto desde el nivel de la castración, a nivel fálico, y por eso el goce del otro, que yo creo que también te refieres a eso, y este nivel de la angustia de castración del otro, y el nivel de la angustia en el campo del superyo. Cómo te sigas tocando, te haré cortar el azúcar. Bueno, vamos a seguir dando vueltas, Alejandro, pero Sí, sí. yo creo que sobre todo lo que me interesa distinguir es cómo los puntos de deseo y de angustia que Lacan distingue funcionan de manera diferente, no son homogéneos los niveles. El punto de deseo y el punto de angustia en cada nivel no funciona de la misma manera. Lacan los distingue y ubica angustias diferentes en cada uno de los niveles y deseos diferentes. Eso es lo que a mí me parece muy novedoso y me llama tanto la atención, ¿no? El deseo anal no es lo mismo que el deseo en el nivel del falo y, por supuesto, no es lo mismo que en el deseo visual. Claro. Y esa es la particularidad. Bueno, seguimos leyendo porque Bien. veamos. Desde un principio, página 109, en la dialéctica del ojo y de la mirada, vemos que no hay coincidencia alguna, sino un verdadero efecto de señuelo. Cuando en el amor pido una mirada, es algo intrínsecamente insatisfactorio y que siempre falla porque nunca me miras desde donde yo te veo. Y a la inversa, lo que miro nunca es lo que quiero ver. Es decir, hay una ruptura, una escisión entre los dos triángulos, que para que el sujeto pueda ubicarse ahí en el campo de la representación, uno de los dos aspectos, el aspecto de la mirada, tiene que estar de alguna forma elidido. Sin embargo, pese a estar elidido, participa, hace que el sujeto quede capturado en el campo de la visión desde el otro lugar, ¿no? Desde el lugar del deseo. Lo captura, lo pone a desear algo que se positiviza, ¿vale? Deseo de posesión, ya que está oculto, tapado, ese otro objeto que es el que, en esa iridiscencia que supera la pantalla, engancha de verdad, ¿no? El verdadero secreto, ¿no? El punto importante del asunto. Esto de que, el otro día lo nombré, lo que miro nunca es lo que quiero ver. Yo os ponía el ejemplo, no he tenido tiempo de verla, pero de esta película de Scorsese, La edad de la inocencia.
¿vale? En la edad de la inocencia hay un momento, digamos, cumbre, muy bello, ¿no? En la película es un amor romántico, también un amor imposible, en el que él va a verla a ella, él está comprometido con otra mujer, él va a verla a ella y la ve desde lejos, ella está mirando el mar y confiesa tener el pensamiento de que solo va a ir hacia ella, digamos que rebelándose ante todas las convenciones de esa sociedad, convenciones muy fuertes, muy cerradas, si ella se da la vuelta hacia él, antes de que un barco pase en la línea que marca un faro, ¿no? Ella está viendo el mar, hay un barco que va avanzando, se va acercando a la línea que marca un faro, y él piensa que si ella se da la vuelta antes de que el barco sobrepase la línea del faro, entonces él va a ir hacia ella, ¿no? Digamos, va a romper las convenciones y va a ir hacia ella. Ella no se da la vuelta y lo que se encuentra en ese momento en el que el barco llega al faro, lo sobrepasa y ella no se da la vuelta, es justamente un destello, ¿no? En la película aparece ese destello, pero recordar que es destello se está poniendo el sol, ¿no? Entonces es un destello que viene del agua, del mar, y él cierra los ojos, ¿no? Queda deslumbrado por ese destello. ¿Qué expresa? Porque el logro del destello aparece también en la misma película, al final, y en la misma trama, ¿no? En una trama en donde él queda frenado, se puede decir, fijado al destello, y, y el destello hace de freno para ir a encontrarse con ella, ¿no? También aparece en un segundo momento, ya digo, en la misma trama. Es decir, él, como acaba de decir Lacan, no la puede ver desde el lugar en el que la mira. Él la ve, pero lo que aparece es una manifestación de la mirada a través del destello y son lugares que no pueden coincidir. Lo que él ve se ve, digamos, arrebatado, frenado por esa manifestación de la mirada. Por tanto, no puede superponerse del todo lo que se ve con lo que se mira. Lo que miro nunca es lo que quiero ver. ¿Bien? Sí, Jorge, perdona, ¿me oyes? Muy bien. ¿Te Sí, digo? no, sí. No, pues, es que me he tenido que conectar por dos vías distintas. No, que entonces, ¿cuál es la función del destello en esa función pacificante, ¿no? de la pulsión escópica? Claro. ¿Cuál es la función del destello? ¿Qué se te ocurre, Pedro? Porque eso es justamente la pregunta, ¿no? Y lo que estamos planteando. Ya, no, para mí, o sea, yo lo veía como lo que por un lado mantiene la atención, es la atención, por decirlo así, ¿no? Sí, por lo que, ¿no? Por lo que mantiene la atención ¿Sí? y a la vez, ¿no? Por el otro lado, pacifica, es decir, o sea, te engancha a algo, ¿no? El destello, que por el otro lado no te termina de angustiar, ¿no? Y no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero el destello en la película, por eso os he traído el ejemplo, a él lo saca de la ensoñación de verla a ella, ¿vale? Lo que él espera, que ella se dé la vuelta, ir hacia ella, es como, no diría frenado, porque él ya ha decidido que no va a ir, pero es como que el destello es la manifestación, como la constatación de esa escisión entre el ojo y la mirada, entre lo que ve y lo que mira. No es angustiante. no es angustiante. En el cuadro que él ve está, no sé si veis, es que a mí me salían ahora como, a ver, voy a dejar, es que me sale algo de noticias.
Eso ¿Os solo sale a me salía vosotros? a mí. Sale una cosa de noticias, Gerardo. No, Eso es lo que me salía a mí antes. es lo que te salía a ti, pues a saber de dónde sales. Ah, mira, ahora sí aquí. Vale, vuelvo a la pantalla. La función del destello es hacer, presentar algo, digamos, de lo real del campo de la mirada, del campo de la visión, una manifestación de la mirada como objeto, pero que tiene una característica muy diferente a la manifestación del objeto en los otros niveles. Es como que, no sé, frena, trastoca la percepción, introduce una profundidad en el campo que distorsiona la perspectiva. Lo que Lacan dice es, el destello no se puede ubicar en el campo de la percepción, no se puede establecer, no hay un punto geometral para contemplar el destello. Escapa de la visión, el destello escapa de la visión. Y a la vez deshace la ilusión del despliegue de ese primer nivel, del despliegue del phi mayúscula, del despliegue del falo como imaginario, como forma imaginaria positivizada. Es como que te despierta, como el sueño en cuanto a lo que comentaba Lacan, ¿no? Hay algo que te hace como romper la realidad. Cuando Freud está contemplando la Acrópolis, ¿no? Y tiene una sensación de realidad. Algo parecido es el destello, ¿no? Que viene como a mostrarte que hay algo más que el campo de la percepción que hace que tengas esa sensación de realidad respecto a la percepción. Pero no es pacificador, ¿no? No. O sea, no es exactamente pacificador. Claro, porque No es si angustiante porque es fugaz, pero, claro, pero no es pacificador. como tampoco es pacificador el deseo. Es decir, que si ese destello fugaz lo identificamos con el objeto A, sí. y por tanto es causa de deseo, lo que produce no es pacificador. No se podría decir que el deseo es pacificador. No, sin duda, sin duda. Sí. No, porque el deseo te confronta con la castración. Digamos que se señala el lugar del objeto causa de deseo en este campo, porque es la única manera que encuentra Lacan de señalarlo, ya que en este campo está absolutamente velado, desaparecido, ¿no? Es la característica del campo de lo visual, que no se presenta, no se presentifica el objeto A como objeto de angustia. Se presenta el falo positivizado, pero no el objeto A positivizado. El falo desplegado, pero justamente a costa de velar, de tapar, de excluir, mejor dicho, el objeto A. Pero de esa exclusión del objeto A queda un restito que excede la pantalla, que excede la defensa, que es la pantalla, que es el destello. El destello sería un exceso de la pantalla, algo que la pantalla no puede tapar. Pero es un exceso que sería un apositivizado. Sería... Bueno, una manifestación, Pedro, pero al ser fugaz, no angustia. Ese es Ya, pero es una manifestación de ese apositivizado, es una manifestación de goce, eso sería la mirada. Bien. ¿No? Bueno. Sería una manifestación de goce que da la realidad, o sea, una tensión, ¿no? A la ilusión, ¿no? De la pulsión escópica, ¿no? De que hay algo que está apresando, ¿no? Que está dominando, pero que no es lo suficientemente, ¿no? Intensa o relevante, ¿no? Como para angustiar, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, fíjate que relevante es muy relevante.
Es muy relevante porque en el ejemplo de Scorsese deshace la relación. Es decir, O hay un momento explícita, que ¿no? parece, Explícita, ¿no? pero resulta que no, ¿no? Es como la manifestación del no, de que no te miro desde donde te quiero ver, de que no te puedo mirar donde te quiero ver, ¿no? Deshace la ilusión. Bueno, también me imagino que cuidado con, o sea, pienso que además creo que lo leí ahí también. Mm. Bueno, dice que sí, es como que trae lo elidido del campo geometral, ¿no? O sea, que hay algo que emerge. Justo. Lo real, cuando emerge, es una contingencia, ¿no? Hay algo que siempre, digamos, aparece, conmueve. Sí. Y también pienso en la paranoia, ¿no? Que Ujú. incluso él ahí toca la paranoia con la cuestión de la mirada, porque también creo que lo dice, ¿no? Un reflejo aparece ya la mirada del otro y bueno, y cuando la cosa sale de cauce, o sea, si eso no es angustia, no sé qué. Claro, No, pero en un caso de paranoia. sí, sí, pero esa angustia esa angustia del, eh, vamos a decir, desestructurante en la psicosis, es la Ujú. que queda por fuera del circuito. Esa es la idea. Es decir, que no es que no haya un real en el campo de la visión y en la mirada. Es un objeto que se presenta. Lo que yo intento distinguir es que en los otros campos, la angustia es la otra cara del deseo, forma parte del circuito. En este campo en particular, la angustia queda fuera del circuito y por tanto a lo que convoca es a la psicosis, a la desestructura. Es directamente el exceso. Luego él va a hablar del mal de ojo. Ok, ya te entiendo. Y también insisto mucho en ello para luego intentar confrontarlo con lo que pasa en el objeto, en el campo invocante, en el objeto voz. Porque lo que parece pasar en el campo invocante es justamente lo contrario, que lo que no hay es punto de tranquilización, es punto de deseo. Lo que no hay dentro del circuito. No es que no exista. Por ejemplo, la música es un calmante, ¿no? de lo invocante. Pero la función de cada uno de los niveles dentro del circuito es, en el campo de lo visual, extraer, o sea, dejar fuera la angustia, y en el campo de lo invocante, dejar fuera el deseo. Al menos esa es la propuesta, ¿no? Ujú. Y porque esos dos niveles son los que Lacan aporta a Freud. Y esa es la originalidad, ¿no? Que aporta dos niveles que funcionan de manera, podemos decir, solidariamente opuesta. Uno excluye la angustia y el otro excluye el deseo. A mí me parece fascinante estos objetos porque en las presentaciones del pase de los analistas que terminan su análisis y le pueden dar como un sentido lógico y hacen la presentación de su recorrido, ¿no? Sí. Siempre hay, digamos, lo que se llama el atravesamiento del fantasma, la relación con los objetos, tal, pero cuando cae ese atravesamiento, siempre están esos dos objetos, que son los objetos del otro, siempre están ahí, ¿no? Es como lo último del análisis lógico, no es que ya Mm, terminen los analistas curados y ya, sino que es un final lógico sí. y me parece fascinante. Fíjate que ahí está, permanece, digamos, el significante, ¿no? Y el significante está prendido de lo invocante también, ¿no? Ujú, Entonces, desde luego, ¿no? Sí, sí. ujú, Yo creo que por eso al final uno se va deteniendo más de lo que espera en el circuito, ¿no? Porque me parece que puede aclarar y ordenar cuestiones claro, leyendo así a Lacan de corrido, pues son muy complejas. Mm. ujú. Y obviamente se cuestionan y fíjate que el circuito lo hemos cambiado muchas veces, las flechas, los lugares incluso. Sí, sí, desde el año pasado. Bueno, más preguntas si queréis finales, ya
Lacan después hace algunas conclusiones. Tenéis al final en las respuestas ese momento crítico donde él dice que a nivel oral el objeto es la nada. Yo no he encontrado que lo diga en ningún otro lugar, ¿no? Aquí en la página 110, en el penúltimo párrafo, ¿no? Pero bueno, esto ahora no es lo que nos ocupa, pero es el lugar donde él habla de que a nivel oral el objeto es la nada, ¿no? Que es una de las bases que hemos utilizado para definir el campo de lo oral. Fijaos que en la siguiente clase ya él superpone, solo lo muestro y ya estamos sobre la hora, él superpone los dos triángulos, ¿no? De esta manera. En el lugar de la izquierda la mirada, en el lugar de la derecha el sujeto de la representación y en el lugar intermedio superpone imagen y pantalla. Son funciones que se complementan, son opuestas y se complementan. La imagen para el campo de la percepción, ¿no? Y la pantalla para el campo del objeto A, para el campo de la mirada, como hemos dicho. Bueno, por aquí empezamos el próximo día. Si tenéis alguna última pregunta, final, alguna cosa. Jorge, no es una pregunta, es un comentario que no sé muy bien a qué viene, pero me parece difícil leer esto y comentar esto Sí. sin pensar en Becker. En el ojo que tú ves no es ojo porque lo veas, sino que es ojo porque te ve. Ah, muy bien. Mm. Machado. Entonces, no sé, no he acabado de ubicarlo, pero estaba pensando ahora en esto, ¿no? En que es como una especie de recordatorio de que no se puede dejar fuera del todo la angustia, ¿no? Que tú ves, pero también eres visto. Claro. O sea, que la castración no desaparece porque tú veas fuera, ¿no? Ese es el domamiradas del que habla Lacan en el cuadro, ¿no? Doma la mirada, doma ese ser mirado, ¿no? Ese ser visto, porque el punto de partida sencillo de Lacan es la extrema dependencia, sometimiento hacia el otro que tenemos, o sea, del sujeto al otro. Entonces, obviamente tenemos que lidiar con el deseo del otro como angustia y también con el goce del otro como fantasma de acabar con todo, como fantasma destructivo del mundo, ¿no? Sí. Era solo ese comentario. Muy bien, muchas gracias. Oye, yo lo que te quería preguntar, porque me he quedado sin ordenador unos segundos, justo cuando has hablado de la película de Scorsese, ¿cuál es el título, por favor? La edad de la inocencia. Ah, vale. A ver, es que es una película maravillosa, ya aparte del interés de esta escena donde aparece el deslumbramiento de él, a mí es una película y creo que no soy el único, porque el otro día me escribisteis algunos que os había encantado esa película. Vedla, es que si no la habéis visto, merece muchísimo la pena como película. Y además está esta intuición de él de poner en juego este elemento del resplandor en el mar que a él le saca de la fascinación en la que la está viendo a ella, ¿no? Ya por distinguirlo de la mirada y la vista. No, es fascinante, ¿no? Por más que la quiere, pero no la puede ver desde donde la mira, ¿no? Esa es la cuestión. Desde donde la mira se convierte en un exceso para él, ¿no? Y la idea de la mancha, porque él se convierte en mancha en el cuadro. Él se deprime muchísimo después y odia a la sociedad que le ha obligado a renunciar a lo que él quiere, ¿no? O sea, que es un ejemplo buenísimo, ¿no? Bueno, queridos, nos vemos en 2 semanas. Yo creo que nos van a quedar, si os parece, 2 reuniones, una más en junio y una en julio, y así terminamos al menos este aspecto de la mirada, y el siguiente va a ser empezar con lo invocante en este complemento inverso de el punto de deseo y el punto de angustia de los 2 niveles.
Así que ahí seguimos en 2 semanas. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, a Muy bien, vosotros, hasta el un abrazo a próximo día. todos. Gracias, Jorge. Todos. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.